En el día de ayer, el primero de nuestro Foro de Gobernanza de Internet de Colombia, tuvimos la oportunidad de analizar cómo es la situación en nuestro país y sus respuestas frente al COVID-19. Dentro de los múltiples temas abordados, se reconoció la importancia de que más procesos se desarrollen en línea, así como también la digitalización de muchos de estos, más al estar frente a esto en un país donde solamente el 47% de las personas están conectadas, surge la pregunta por el acceso y la inclusión usando este tipo de estrategias. En realidad estamos generando conexión en los lugares donde debe llegar. En una parte de la conversación sostenida se habla de la seguridad y la privacidad del dato, pero ¿los datos de quién? Esto nos lleva a darnos cuenta de la invisibilidad estadística que hay en la construcción de los datos que nos permiten mejorar nuestras políticas de seguridad y privacidad en Internet, así como también la disminución de las brechas de acceso e inclusión, pues la información recopilada siempre va a ser parcializada en referencia al grupo mayoritario de colombianos y colombianas que están conectados a Internet, dejando por fuera a las regiones remotas y rurales, aumentando así la brecha entre el campo y la ciudad. Por eso es que se hace necesario trabajar en simultáneo y no de manera consecuente para así acercarnos más a ese ideal de Internet para todos y todas. Entre otros temas, en esta nueva normalidad implicó la migración de muchos aspectos de la vida a lo digital, ofreciendo para quienes pudieron adaptarse una mejora en las maneras de comercializar sus productos y servicios, incluso más allá de lo que en un principio se imaginaron. Más bajo esta misma situación, caímos en cuenta de que no hay que esperar como si esto fuera en un modelo escalonado la facilitación de conexión en áreas remotas. Es por eso que en continuación de esta discusión, el día de hoy vamos a hablar de propuestas innovadoras para conectar a los no conectados, y en el segundo panel estaremos hablando del presente de la digitalización. Así que, bueno, así como estuvieron en estos días previos al Foro de Gobernanza de Internet, pues los invitamos a quedarse en este segundo día. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este panel, Propuestas Innovadoras para Conectar a los No Conectados, Salgamos de la Caja y Repensemos el Modelo. Mi nombre es Lilian Chamorro, he sido invitada como moderadora del panel, les agradezco por esta invitación, hago parte del equipo de Colnodo y llevamos trabajando un tiempo en redes comunitarias, que son redes de acceso, sobre todo en zonas rurales realizadas por las mismas comunidades. Este tema de cómo conectar a los no conectados es algo en donde muchos actores estamos trabajando desde hace un tiempo. Así como lo mencionaba Juan hace un rato, el 47% de las personas del país no están conectadas, pero en zonas rurales incluso las cifras son más complicadas. Encontramos que como un 10% de la población rural está conectada, una cifra muy, muy baja. Y las causas de esta desconexión son variadas. Algunas son infraestructura, falta de cableado, que las empresas privadas no pueden llegar a estos sectores, etcétera. De manera que diferentes sectores, diferentes actores han estado proponiendo estas innovaciones para poder llegar a estos territorios. Y hoy tenemos a 4 panelistas que nos van a hablar un poco de cuáles son estas propuestas, algunos desde las experiencias en campo, algunos otros desde la academia. Entonces quiero darles la bienvenida a las 4 personas que nos están acompañando. Alejandro Delgado Moreno. Alejandro es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario. Tiene más de 11 años de experiencia en temas digitales, ha trabajado en reconocidas firmas de abogados, fue asesor del viceministerio y jefe de oficina internacional del Ministerio de TIC, entre muchas otras actividades. Gracias, Alejandro, bienvenido. Estamos aquí muy atentos a lo que nos vas a compartir.
También está por acá Diego Martínez. Diego es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería industrial. Él viene representando a la academia, hace parte del grupo de investigación en tecnologías e innovación para el desarrollo comunitario de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Londres. Muchas gracias también, Diego, por compartirnos las reflexiones que se hacen desde este espacio tan importante. Nuestra siguiente invitada es Rosa Abad Navarro. Rosa es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Internet para Todos, que es una empresa peruana que brinda servicios de acceso y transporte a operadores móviles para llevar servicios de Internet a zonas rurales de Perú. Gracias y bienvenida, Rosa. Esperamos escucharte. Y Javier Casasbuenas, que es también, tengo un gran perfil sobre su trayectoria profesional en diferentes instancias en la empresa privada, pero que hoy viene como parte de una red comunitaria en el municipio de Manica Sanare. Él es parte fundante de esta red comunitaria y nos va a contar un poco de la experiencia de esta comunidad rural en Maní para implementar su propio servicio de telecomunicaciones. Les doy la bienvenida a todos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Tenemos 5 minutos para una presentación inicial de cada uno y cada una de nuestros panelistas. Y luego vamos a hacer un par de preguntas y también estaremos atentos a las preguntas del público. Entonces, si les parece, vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, quisiera saber cuáles son las barreras para lograr la conectividad rural en Latinoamérica. Y bueno, también si nos puedes hablar un poco de cuál es la importancia de las redes comunitarias para la conectividad y cuáles son los desafíos. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y a los que están oyéndonos en este momento y viéndonos. Este es un tema muy importante porque el COVID lo que nos hizo fue darnos cuenta o más bien acelerar esa brecha, ni siquiera esa conexión, esa brecha que hay entre los conectados y los no conectados. Lo que tenemos que mirar entonces es cómo acelerar esa conectividad a los que ahorita no están conectados, porque el impacto se aceleró por el COVID también. La pandemia lo que nos ha hecho es acelerar las consecuencias de lo que teníamos desde antes. Veníamos un proceso muy lento en América Latina de conectividad, veníamos un proceso muy lento de apropiación digital, un proceso muy lento de comercio electrónico, pero de repente nos tocó la famosa transformación digital, que era una moda para muchos, era una palabra ya común para muchas empresas que no la adoptaban, sino que oían eso y decían, bueno, después, para más tarde. Ese más tarde llegó ya. Ese COVID fue aumentó, aceleró absolutamente todo. Y para lograr esa conectividad, pues necesitábamos muchos temas. En los que ya estaban subidos a la conectividad, se dieron cuenta de otros mecanismos de conectarse. O, por ejemplo, el uso del trabajo en casa, o el teletrabajo para algunos, depende de la parte técnica. O si no, para las empresas era el único canal de comercialización de sus productos o servicios. O sea, el comercio electrónico les tocó. Pero para los que no tienen, se vuelve una brecha muy grande, especialmente en temas de trabajo, pero también de educación. Y esa gran brecha de educación es la que más me preocupa. Porque cuando ustedes tienen un lugar, una casa, un hogar de 4 personas, con 2 o 3 niños que necesitan educarse en un ambiente de COVID y no lo logran porque solo tienen, si tienen uno, de milagro, tienen un computador para los 3, ¿cierto? Y ni siquiera tienen internet buena de banda ancha, de una banda ancha decente, sino tienen un prepago en un móvil. Entonces, eso no es, eso genera una brecha impresionante para los que tienen y los que no tienen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos analizado? Y eso fue un trabajo que hicimos en la Comisión de Regulación en el marco del CCP1 de la OEA, el Comité Consultivo Permanente 1 en la CITEL. Fue un estudio que hicimos desde hace ya 18 meses, donde participaron más de 25 países de la región y muchas otras entidades privadas que estaban afiliadas a la OEA, en ese proyecto. Fue gigante,
Fueron más de 4 reuniones, 2 presenciales, como 6 reuniones en digital. Y el gran resultado, la buena noticia, es que hace un poco más de 3 semanas logramos llevar ese documento final a aprobarlo en el marco del CSP1 que se realizó digitalmente hace 3 semanas. ¿Qué dice ese documento? Primero lo que hicimos fue analizar lo que tú dijiste, las cifras, que muy bien Lilian, pues, son esas, es impresionante, pero hay mucho por hacer. Y son unas cifras que nos dicen mucho, pero que el COVID nos acelera esa urgencia. Entonces analizamos las cifras a nivel global, a nivel regional, y regional me refiero no solo al continente americano, sino también las islas, que es un tema muy importante a tener en cuenta. América Latina es muy, muy, muy distinto un país a otro. O sea, es muy, no es homogéneo para nada, es totalmente heterogéneo. Entonces tenemos 5 o 6 países muy avanzados y el resto de los países tienen muchas más complicaciones que nosotros. Y eso hay que decirlo. Y por eso es que también necesitamos hacer un documento, o queríamos hacer un documento que ampliara la visión, que no son solo Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, sino también todas las países y las islas que también tienen unas necesidades impresionantes. Entonces analizamos eso de una manera muy grande y lo que llegamos pues así, hicimos unos análisis concretos, por ejemplo, sobre los fondos de acceso universal. ¿Cómo en nuestros países, quién está adoptando esos fondos, cómo los están utilizando? Y encontramos unas barreras en ese sentido, hablando de barreras. Por ejemplo, identificamos que en algunos países, si los tienen, o sea, hay unos países, muy pocos países que no tienen un fondo de acceso universal, pero los que tienen, lo que tienen es un ingreso de parte de los operadores, pero el gobierno se lo gasta en otras cosas que no son TIC. Entonces hay que mejorar ese tipo de canalización del dinero que hay en esos fondos en varios países. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando en general. También vimos las tecnologías, no solo los fondos, cómo se usan, quién los hace, cómo los se hacen en todos los países, sino también las tecnologías que hay actualmente para conectar a los no conectados. Y eso es un mensaje muy importante, y es que hay muchas más tecnologías ahora que antes. Entonces está el Loon del Alphabet, está pues ahora SpaceX con Elon Musk, está OneWeb estuvo en problemas y ahora está volviendo otra vez a salir de la quiebra con todo lo que tuvieron, de la inversión que les dieron en internet satelital. Y así hay muchas otras opciones. Entonces, no solo pensemos en temas de tecnología, el mensaje para todos es, no pensemos solamente en fibra óptica, pensemos en muchas más opciones también para llegar a los lugares más conectados. Y eso me refiere, finalmente, para finalizar este punto, es las redes comunitarias. Las redes comunitarias por eso son tan interesantes y tan importantes, es porque para la economía de la conectividad tiene sus particularidades y por eso es que a veces no llegan los operadores tradicionales. Y eso es por eso las redes comunitarias son tan interesantes, que permite pensar fuera de la caja también, pensar local y pensar con ayudas de diferentes tecnologías. Muchísimas gracias, Alejandro. Y para seguir con este tema, entonces, invito a Javier Casasbuenas. Como comentábamos hace un rato, Javier hace parte de una red comunitaria acá en Colombia y quisiéramos que nos cuente un poquito de esa experiencia, Javier, cómo ha sido, por qué también, ¿no? ¿Cuáles han sido los problemas y los éxitos que han tenido con la implementación de esta red comunitaria? Bien, buenas tardes. Mire, primero que todo, agradezco a Julián, a Lilian, por invitarme a participar en este foro. Realmente lo que yo puedo hacer para ustedes es solamente dar un testimonio. También quiero agradecer no solo participar en este foro, sino que es que gracias a ellos estoy pudiendo conectarme y hablar con ustedes. Y ese es quizás el testimonio. Aquí estoy hablando desde la finca Bucare,
en la vereda del Viso, en Maní, Casanare, en la mitad del departamento de Casanare, ¿sí? A 10 kilómetros del casco urbano. Nuestra red es muy sencilla, la quiero describir de todas maneras. Nosotros nos suministra la vía principal, no sé si se puede llamar señal, TV Azteca, y de allí con una antena colocada estratégicamente en el casco urbano, replicamos a 3 antenas que tenemos en el área rural y de allí hoy día tenemos 15 usuarios. Esa es más o menos nuestra red, es una red supremamente sencilla. Gracias a ella, tengo que decirles que en este momento de pandemia en que la conectividad es tan escasa, hemos tenido unas vivencias interesantísimas. Personalmente tengo que decirles que mis nietos, 2 de ellos que estudian en el Colegio Andino de Bogotá, se vinieron acá y estuvieron 2 meses recibiendo clases desde acá, donde el riesgo de contaminación, si se puede decir, era menor. Profesoras de sobrinos, porque hay en la red comunitaria hay bastante familia, aunque hay muchos por fuera de la familia, trabajando desde acá, desde las fincas. Iba uno a las fincas y encontraba a los hijos de los empleados, de los trabajadores, asistiendo al colegio. Acá mismo en nuestro encargado es como un administrador, como un mayordomo. Los 2 hijos, una niña que terminó este año bachillerato y el niño que apenas está comenzando su primaria, comunicados vía internet. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Adicionalmente, hemos podido hacerle un poquito de trampa a esa situación tan difícil que ha vivido el país y nosotros hemos podido hacer negocios, participar en subastas virtuales, asistir a capacitaciones y cosas de ese estilo que de otra manera hubiese sido imposible. Es claro que nosotros vivimos en un área de baja densidad poblacional, en que los servicios de telefonía convencional, como bien dijo Alejandro, eso prácticamente es nulo. Aquí no se conoce, pues se conoce, pero hay que ir al casco urbano. Y de datos, ni hablar, 0 datos, definitivamente 0 datos. Entonces, pues es esto que toda la comunidad va percibiendo como una vivencia, la empiezan a ver de otras fincas y nos empiezan a llamar. Es difícil para ellos entender qué es una red comunitaria y entonces piensan que hay un señor que es dueño de una empresa que suministra internet. Hay que explicarles y entrar a explicar qué es la red comunitaria, cómo pueden ingresar, que no hay ánimo de lucro, que realmente lo hacemos a bajo costo. Yo creo que tenemos un internet que aquí en este sitio es muy bajo. Les puedo dar el dato. Pagamos 70,000 pesos mensuales. ¿Con qué hacemos con los 70,000 pesos mensuales? Una mínima parte como soporte a la mesa de ayuda y el resto se lo pagamos a TV Azteca. Queda un pequeño valor para soportar o reemplazar antenas cuando se nos han quemado con descargas eléctricas y problemas que hemos tenido. Ha sido interesantísimo porque funciona a bajo costo y lo hacemos y lo gestionamos nosotros mismos. Dentro de ese esquema, administrativamente, pues yo hago la función de coordinador, pero tengo el apoyo principalmente de un sobrino, se llama Francisco Ordóñez. Lo invitamos, pero no pudo estar acá, es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y es muy interesante porque él ha prestado en conjunto conmigo y también con William de Cosmodo el soporte técnico. Entonces, cuando una antena empieza a caerse, cuando se desconecta, hay que ir y somos nosotros mismos los que estamos prestando ese apoyo. Eso ha sido interesante. Obviamente que eso, aunque es bien chévere, bien sui generis, tiene unas falencias. La red, es difícil que la red crezca. ¿Por qué? Porque si yo quiero que crezca mucho, tendría que aumentar el ancho de banda, ¿no? Pero para que realmente lo pueda aumentar y pagar,
tendría que duplicar o triplicar donde los usuarios son escasos y hay mucha gente de escasos recursos. En la red yo quiero destacar varios usuarios. Uno, la Escuela del Viso, que no cobra nada, no se le cobra nada. Está subsidiado totalmente, es un punto abierto para todo el mundo, la escuela. Ahí, como la escuela no funciona, hoy día lo que va es la gente cuando tiene una emergencia, simplemente cuando quieren chatear o hablar, se acercan a la escuela y cuentan con un servicio, ¿sí? Hay una familia que básicamente es un comerciante de ganado, pero de muy bajos recursos, presta. Tienes un minuto. Un minuto más, Javier. Bueno, yo ya no voy a decirle, sino que también hay un tractorista. Hay gente de diferentes, no son solamente finqueros, ¿sí? Yo quiero decirles que dentro de lo que me parece importante desde el punto de vista es que los grandes retos son el mantenimiento de la red y la relación con TV Azteca. Para mí, esos son grandes retos. Y como Lilian me puso contra la pared, entonces voy a decirles que también considero como puntos potenciales de mejorar el apoyo estatal de la alcaldía. Hemos hecho algunas conversaciones, no tenemos nada claro. Hoy día hay una ausencia completa, pero les llama la atención el modelo y están acercándose. Yo creo que se pueden vincular. Yo creo que se pueden vincular de pronto creando más redes paralelas a estas o parte de la misma red. No sabría cómo hacerlo porque es en otras direcciones, pero esa es mi vivencia. Eso es lo que les puedo compartir y no demoro más, Lilian, no me vayas a regañar. Gracias, Javier. No, es súper interesante, sino que el tiempo es contado y queremos escuchar a las demás panelistas, pero muchísimas gracias. Me parece muy valioso lo que nos cuentas. Y para seguir, digamos, con estas visiones de innovaciones, quisiera invitar a Rosa también para que nos cuente un poco de lo que es Internet para Todos, ¿no? De cómo surgió, de qué se trata y cuáles han sido los logros y también las dificultades. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Rosa Bat, vengo en representación de la empresa Internet para Todos, para contarles un poco la visión que tenemos en Perú, creo que por un objetivo que compartimos todos, que es la necesidad de poder conectar a más personas con lo que es el servicio de Internet. No sé si pueden ver mi pantalla, pero quería mostrarles algunas láminas para entender un poco qué es Internet para Todos. Básicamente creo que, como pasa en Latinoamérica, yo creo que en todos nuestros países, el 2019, cuando veíamos a Perú, veíamos alrededor de 6 millones de peruanos que no tenían un adecuado servicio de Internet, ya sea porque tenían algún servicio, pero solamente de voz a nivel 2G, o porque no tenían ningún servicio de comunicación. Es así que se diseña una nueva forma de llegar a las zonas no atendidas, a las zonas rurales. En general, la única figura, tanto legal y regulatoria en Perú que existía hasta hace algunos años, era los propios operadores móviles, que lo que tenían que hacer es, así como tienen en el área urbana, decidirse dar servicio, por ejemplo, de Internet móvil en la zona rural. Pero esto era muy complejo porque, como todos sabemos, hay algo muy común en la zona rural, y es que es una zona que, aparte pues que genera un bastante riesgo el poder apostar por estas zonas, porque son zonas de difícil acceso, la geografía en todo lo que es Latinoamérica no nos ayuda a que sea una zona muy accesible, tiene altos costos tanto en la prestación del servicio y los mantenimientos, y además pues hay muchos paradigmas en relación a si realmente habrá la cantidad de tráfico necesario, si realmente esto de un servicio sostenible se podría llevar a cabo. En Perú existe una figura que la crea el Estado peruano, que es del OIMR, que es el Operador de Infraestructura Móvil Rural. Y esta es la base de la empresa Internet para Todos. Esta figura regulatoria, que fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y reglamentada por OCIPTEL, que es nuestro organismo supervisor en infraestructura de telecomunicaciones, básicamente lo que crea es de ver cuál es el problema, por qué no se estaba llegando al área rural. Creo que todos queremos llegar a esas áreas, pero lo que dice es,
es muy complejo que una sola empresa asuma pues todo el riesgo, costo, todo este paradigma que hay para llegar a la zona. Y lo que crea es esta figura que es del OIMR, que lo que hace es que es un operador que tiene concesión con el Estado peruano, pero que se dedica a dar facilidades de acceso y transporte, es decir, tiene la estación base, da el transporte necesario, ya sea satelital, ya sea por fibra, por microondas, y se une con los operadores móviles. No tiene que ser con uno solo, puede ser con cualquier operador móvil y hace una figura conjunta, es decir, el negocio de mercado mayorista es el OIMR y el minorista es el operador móvil, quien lo que tiene que aportar es su espectro radioeléctrico. Estas dos empresas se unen y pueden llevar el servicio a la zona rural. Y lo interesante de este modelo es que en Perú, cuando se crea el OIMR, se le da tanto poder al OIMR que cuando un OIMR tiene ya la infraestructura y le toca la puerta a un operador móvil, el operador móvil no puede negarse, salvo que ya esa zona esté atendida previamente. Si la zona está desatendida, no existe servicio móvil en esa zona declarado en cobertura, un operador móvil está obligado a contratar con el OIMR y juntos llevar servicio a la zona rural. Este es el diseño de nuestra empresa. Internet para Todos es una empresa que está conformada por un socio que es la empresa telefónica, que tiene mucha experiencia en servicios de telefonía, pero a la vez también tenemos un socio que es Facebook, que nos da todo el tema estratégico en tecnología, porque la lógica es hacer las cosas de manera distinta, y nosotros dos socios son Bitinvest y el Banco Interamericano de Finanzas, el CAF, y que nos aporta esta visión de no solamente llevar conectividad, sino llevar conectividad y dar un aporte adicional a la zona donde llevemos. Es decir, yo llevo conectividad a una zona, esta zona ya está atendida, pero esta zona necesita aprender, esta zona necesita desarrollar telemedicina, temas de educación, temas de comercio. Entonces, el foco de nuestra empresa está en una alianza completa. Nosotros vemos la conectividad y buscamos adicionalmente dar siempre un valor adicional para la zona en la que estemos llegando. Empezamos a operar el 2019 como un gran sueño, como les cuento, con unas autorizaciones ya conseguidas, con unas metas altas, pero nos dimos cuenta que esto es una realidad. Nosotros tenemos un año ya en Perú, y un año desplegando un servicio. Nos ha podido observar que en mayo cumplimos un año y hemos podido desplegar 1.172 sitios que antes solo tenían 2G, solo tenían voz, y hoy ya tienen 4G con este nuevo modelo que les comentamos. Es un trabajo conjunto porque tenemos las autorizaciones del Estado peruano, la regulación, que es muy importante, que sea una regulación que piense diferente, una regulación que no solamente siga con el modelo que existe, sino que se vean otras opciones, y en este caso fue el modelo del OIMR. Y tenemos también la colaboración privada, porque tenemos ya contrato con 2 empresas móviles del sector, y con esas 2 empresas móviles, de un año a otro hemos pasado a hacer 1.172 sitios ya con tecnología de Internet 4G, lo que nos lleva a cifras de hablar de 1.6 millones de población ya atendida, 10.000 centros poblados que pueden tener atención de Internet, 18.000 colegios, 1.600 zonas de postas de salud, 950 instituciones de la Policía Nacional. Y ese es el enfoque con el que continuamos en la empresa. Es un enfoque, creemos, sostenible, creemos que es un enfoque que requiere siempre el trabajo conjunto del Estado y de las empresas privadas para poder aportar a nuestro país, y creemos que puede ser replicado por otros países con una visión como la que tenemos y esa experiencia. Para esto, solamente para redondear la idea, creemos importante, existe siempre esta regulación SMART. Tiene que haber una regulación que piense de manera disruptiva y que permita nuevos modelos, una visión de compartir infraestructura. Esto es básico para nosotros. En un país no tiene sentido que distintas empresas construyamos a la vez. El modelo Open RAN, el modelo de utilizar una infraestructura y que la puedan utilizar distintas empresas, es lo que hace sostenible nuestro servicio. Llegamos a una zona rural, ponemos las estaciones, pero esa misma estación, esa misma antena, debe de poder permitirle dar servicio a todos los operadores móviles que lo deseen. Y esto genera un servicio sostenible porque hay un ahorro en costos de los operadores móviles, hay una forma de poder retribuir el servicio que se da,
y es una forma distinta de poder acercarnos a zonas que de otra manera no podría llegarse. Una diferenciación rural, creo que esto lo compartimos todo, las zonas rurales necesitan cosas distintas a las zonas urbanas en este momento, porque lo que necesitan es un acceso, siempre necesitan primero recortar las brechas antes de pensar en alguna otra medida regulatoria, y bueno, siempre una flexibilidad comercial para poder cerrar acuerdos, buscar siempre el poder llegar a estas metas. Y por último, solo comentar, creo que como resumen, que para nosotros es una realidad ya en Perú, existe este modelo, lo estamos llevando a cabo, existen ya cifras que nos muestran que efectivamente las zonas rurales cada vez están más conectadas, hay mayores servicios y creo que en lo que ha sido el COVID nos ha mostrado la importancia de continuar con ello. Un país que afronta una pandemia necesita estar conectado, necesita estar siempre, bueno, con estas conexiones necesarias para temas de educación, temas de salud y temas de mejoras de vida. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Rosa. Es muy interesante ver estos nuevos modelos que van sucediendo y que van generando cambios, ¿no?, en las vidas de la gente. Entonces, gracias por compartir. Y entonces ahora quisiera invitar a Diego, que viene de la academia, bueno, a que nos cuente también cuál es la visión que han encontrado, que han visto, qué análisis se han hecho un poco sobre estas propuestas y estos modelos innovadores. Adelante, Diego, no te escuchamos. No sé si tienes tu micrófono abierto. Aló, ¿ya? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por hacernos la invitación. En particular a Colnodo, gracias por estar, digamos, trabajando con tanta fuerza en este tema. Bueno, mi nombre es Diego Martínez. Actualmente estoy trabajando, adelantando mis estudios doctorales en la Escuela de Administración de Royal Holloway de la Universidad de Londres y además soy miembro pues, del Grupo de Investigación de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario. Básicamente nos tomamos un tiempo para hablar un poco sobre repensar el modelo a partir de la invitación y pues a partir de algunas experiencias que hemos tenido, solo por mencionar algunas. Más o menos hace 8 años tuvimos la oportunidad de trabajar en una escuela popular en Altos de Cazucá, donde tuvimos, digamos, con una experiencia de manejo de herramientas y de cualificación, pues de educación con estudiantes de la escuela popular. Posteriormente tuvimos una experiencia también en tratando de consolidar una red mesh en la localidad de Tonjuelito. Como parte de mi investigación previa de la maestría, también estuve trabajando con temas de centros de acceso público a TIC en Bogotá, y más recientemente algunos compañeros también estaban discutiendo el tema de radio comunitaria en el Magdalena Medio, en particular con la CBC. A partir de ello y pues digamos del trabajo académico que hemos venido desarrollando, tratamos de sacar algunas conclusiones, pues algunas ideas principales que queríamos traer al foro. La primera de ellas es como tratar de pensar más allá del acceso nominal e individual, y creo que ahí pues coincidimos bastante con lo que ya han mencionado los demás panelistas, en cuanto a que ya no se puede tratar solamente de que si hay un acceso, que si la persona tiene o no tiene acceso, sino que hay una amplia gama de calidades y cualidades de esos accesos. Entonces, el hecho de que una persona tenga una conexión mínima nominal no se puede tratar como que realmente sea una persona que está conectada a Internet. Y pues el acceso comunitario, pues como ya lo hemos visto en los dos casos anteriores, pues es supremamente importante para pensar alternativas a ese acceso, y pues debe ir de la mano tanto el trabajo posterior al acceso material como
como la parte normativa. Digamos que lo que nosotros hemos tratado de identificar son esas visiones más amplias del acceso, donde también se debe incluir la motivación, qué pasa con la motivación, qué pasa con el acceso por habilidades, cuáles son las habilidades de lo que pues, se llama pues, digamos, la educación en TIC, y cuáles son los usos, digamos, tratar de construir con las personas cuáles son los usos que se están esperando para ese tipo de tecnologías, sobre todo tratando de salir del paradigma pues, de que el colombiano necesita hacer negocios por internet o lo que sea, sino hay que llegar y experimentar un poco, y eso, digamos, toma tiempo y toma muchos recursos saber pues que las comunidades que no han estado conectadas empiecen a experimentar y empiecen a entender para qué ellos pues quieren utilizar las tecnologías. Reconsiderar las visiones ligadas al determinismo tecnológico, pues es nuevamente, digamos, no dejarnos tentar con que si ya la persona tiene pues ciertas condiciones de acceso, su vida va a cambiar o va a tener un impacto positivo inmediato, o va a tener un impacto negativo de que la persona se va a perjudicar, que va a perder sus habilidades sociales. En fin, las tecnologías no son buenas ni malas de por sí, sino pues es un proceso que toma tiempo, digamos, y pues tienes ciertos riesgos asociados, y hay que estar como en el proceso de esos riesgos, y también tratar pues de poner la tecnología a favor de las comunidades. Pues como ya lo hemos mencionado, pues como ya lo he mencionado antes, que las comunidades estén a cargo de la prestación del servicio, pues, que la normatividad sea flexible en ese sentido, y que permita pues que las comunidades puedan ejercer el cargo, pues digamos, el rol de prestadores de servicio sin tantos limitaciones burocráticas, digamos, y pensar en qué medida realmente pues como región o pues como país podemos pensar en ser productores de tecnologías para los no conectados. Hay ciertos problemas tanto de los dispositivos tecnológicos a nivel material, como a nivel, pues digamos, a nivel software, que no van a estar resueltos, que no se van a resolver por otras personas. Entonces, que no van a venir por países en los que las problemáticas son distintas, la geografía es distinta y las condiciones y el mercado es totalmente distinto. Entonces, también hay que ir pensando en qué medida realmente tenemos la posibilidad de incidir en cómo manejamos las tecnologías, pues de forma más personalizada o más ajustada a las realidades del contexto regional. Digamos que esos eran como los 4 puntos con los que queríamos, pues, digamos, provocar una discusión. Y bueno, les dejo mi contacto, en todo caso, mi correo electrónico y el correo electrónico del grupo de la universidad, y quedamos atentos ante cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego, por estas reflexiones. Me parecen súper importantes, y también que la academia pues se vincule, ¿no? Como a estas discusiones, y que se creen de alguna manera unos espacios multiactor donde entre todos podamos ver cómo superar, digamos, todos estos retos que vamos encontrando. Y en esa línea, entonces, quisiera continuar con Alejandro para que nos cuente un poco sobre un proceso que la CRC está impulsando, que son los sandbox regulatorios, que creo que tienen que ver con algo que hemos venido hablando durante la conversación. Entonces, Alejandro, si quieres contarnos un poco de eso. Sí, muchas gracias. El punto de los sandbox regulatorios es que para lograr la conectividad que todos queremos, todos tenemos que innovar. Todos tenemos que ser más flexibles, incluido el regulador. Y el regulador, en esa flexibilidad, tiene algunas herramientas que han surgido desde hace unos años, aproximadamente 2006-2007 en Inglaterra, que es el famoso sandbox regulatorio o caja regulatoria. Esa caja segura regulatoria lo que permite a los jugadores, a algunos actores del mercado, es participar haciendo un proyecto específico durante un tiempo determinado sin que tenga la rigurosidad regulatoria que hay en el momento. ¿Eso para qué es? Por un lado, permite medir absolutamente todo de una forma bilateral, o sea, es concordada con el regulador. Entonces uno mide absolutamente todo lo que pasa en el proyecto
durante todos los meses que está pasando el proyecto. Y al final, uno lo que mide es, dependiendo de los hitos e indicadores que uno ya sabe que está midiendo, dice si funcionó o no. En el caso colombiano, ¿qué significa funcionar o no funcionar? Uno, que vele por los intereses de los consumidores. Eso es vital. O sea, el usuario final es el que más importa en este momento. Segundo, obviamente, bienestar social, que también hemos hablado mucho de eso en este momento. Y que tenga, pues, calidad, requisitos de infraestructura, pues, que no es solo conectar por conectar, sino también temas de calidad. Entonces, tenemos, en conclusión, desde este año, el primer sandbox regulatorio de comunicaciones en el mundo entero, Colombia. ¿Y eso qué significa? Que ya ha habido sandbox regulatorios desde el 2007 a nivel mundial en otros sectores. El más famoso es el financiero, pero ha habido incluso en la industria aeronáutica, en la industria de salud, en la industria aseguradora. Pero específicamente en temas de TIC, de comunicaciones como tal, nunca había habido uno específico en el mundo entero. Y Colombia lo tiene. ¿Y cómo está funcionando? ¿Cómo es el proceso? Para que lo entiendan un poco más. Tiene 4 fases. Es un proceso un poco largo, pero porque es muy importante estructurarlo muy bien. El primero es una fase de aplicación. La aplicación es los interesados en presentar proyectos de conectividad para que estén en el sandbox, aplican, ¿no? Ese es un primer periodo, que eso es el próximo año, después de no sé el mes exacto, pero el primer semestre del próximo año. Esa aplicación pasa a una fase de evaluación, que uno evalúa las propuestas de los interesados, las CRC. Después viene la fase de experimentación, en donde se realiza efectivamente el proyecto. Eso también es el próximo año. Y esa realización, con todos los indicadores que hemos mencionado, con todos los medidores e hitos, pues se define al final del proyecto, se toma un proceso, llega a un proceso de finalización, que es, se acabó el periodo de sandbox y uno analiza cómo nos fue con los parámetros que ya mencioné, y basándose en eso, la CRC tiene la potestad de decir, bueno, esto funcionó para lo que queremos, bienestar social, usuarios final, que el usuario esté contento. Si eso es así, podemos incluir cambios regulatorios que que hagan posible ese proyecto a largo plazo en los próximos años. Ese es el sandbox regulatorio. Es una mezcla de regulación innovadora muy interesante. Es una muestra de que sí se puede ser flexible en la regulación y con medición, pensando en las personas. Gracias, Alejandro. Y justamente me parece pues muy interesante porque aquí habemos como múltiples actores, ¿no? Estoy como insistiendo mucho en este tema porque siento que para lograr cambios significativos necesitamos trabajar en alianza. Entonces, no sé, quisiera también escuchar un poco de los otros panelistas. ¿Cómo ven esta? Sí. Dale. Qué pena, es que hablando de diferentes actores, dale, es un tema importante que deben tener en cuenta quiénes pueden participar en el sandbox regulatorio. Entonces, pueden participar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, obviamente, desde multinacionales hasta redes comunitarias, pero también los proveedores de contenidos y aplicaciones, los operadores de servicios postales también están incluidos, y emprendedores en general que tengan productos, servicios o soluciones para llegar a conectar a las personas. Entonces es muy amplio, como ven, es muy amplio, es una posibilidad muy interesante donde muchos pueden jugar. Bien, gracias, Alejandro. Bueno, y quisiera justamente esto, ¿no? Como escuchar cuál es su perspectiva sobre las alianzas y el trabajo multiactor para este tipo de soluciones, si consideran que son impertinentes y también qué se requiere para facilitar este trabajo entre múltiples actores. No sé si alguien quisiera comentar algo. Sí, no, pues definitivamente es indispensable pensar en que las alianzas tienen que ser mucho más extensas de lo que uno se imagina, no solo en la parte técnica,
Incluso pues hay un término más o menos pues, que utilizan en estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Argentina, que son las alianzas sociotécnicas, y es ver cómo ese tipo de alianzas entre diversos sectores y diversos actores específicos van alineándose y van jalonando para que las tecnologías funcionen, ¿sí? Que las tecnologías no funcionan porque son muy buenas o porque son muy malas, o no funcionan porque son muy malas, sino porque hay un ensamblaje detrás de actores tratando de empujar para que eso funcione y entender que no es solo ejercer su rol, digamos, reducido a cumplir su función y esperar a que el otro pues trabaje, ¿sí? Como, no, pues yo me encargo de poner los access point y de ahí para adelante, pues ustedes verán, ¿sí? Ustedes verán para qué lo utilizan. Entonces, es entender que hay que articularnos mucho mejor y garantizar pues, que el otro está utilizándolo como para lo que se había acordado, y ese tipo de inconvenientes se suelen presentar a veces mucho en la práctica cuando se generan como esos puentes rotos, donde, por ejemplo, hay pues, de hecho, sí, pues, sin querer generalizar, hay casos en que escuelas rurales cogen los computadores que llegan del Ministerio de Educación y del MINTIC y los guardan porque pues es un bien preciado y no se puede dañar y están a nombre de los profesores, y entonces pues no los podemos dañar porque pues es inventario, y sí, entonces se generan como esos puentes rotos de decir pues el ministerio cumple con su función y espera que los otros cumplan, pero pues no hay una comunicación real, y es entender que ese proceso pues lleva tiempo, pero pues definitivamente no nos podemos individualizar en ese proceso. Muchas gracias, Diego. Alejandro pide la palabra. Igual si quieren comentar algo, Rosa, Javier, bienvenidos. Ya la idea es que vayamos charlando los minutos que nos quedan. Yo voy a comentar sobre Diego, que tiene toda la razón, porque además es pensar que no son solo los aliados tradicionales. Hay que pensar en muchos más aliados de los que uno no piensa normalmente. Especialmente, no sé si Javier tuvo la experiencia, pero por ejemplo, la energía solar, o sea, la energía, empezando por ahí. Necesitamos aliados que nos brinden energía en muchos lugares. Entonces, la energía solar se vuelve una posibilidad, o otros tipos de tecnologías de energía que pueden funcionar o no, pero hay que mirar mucho más allá de los aliados tradicionales. Por mi lado, yo rescato muchísimo la experiencia del sandbox regulatorio. Yo creo que es algo, la experiencia Colombia, yo creo que va a ser tomada por muchos países de la región, y yo sobre todo creo porque todo el tema regulatorio, yo creo que los reguladores de todos los países tienen un objetivo bastante positivo. Ellos quieren emitir regulación porque quieren mejorar servicio, calidad, piensan en el usuario, pero también es importante ver que los sitios donde no existe conectividad, lo primero es llegar. Entonces, este tema de sandbox regulatorio te permite tener un momento en el cual dices, necesitamos un momento, un espacio, un tiempo en el cual pues podamos permitir llegar, mostrar algo, y ya luego vemos lo demás, porque si le añadimos carga regulatoria, lo que va a pasar es que no vamos a llegar. Entonces ahí yo sí creo que es una gran experiencia la colombiana por ese lado, totalmente imitable, importante, y sobre todo porque tiene que haber una nueva forma de pensar de las autoridades. Eso es vital. Si es que no cambia eso, al final los sobrecostos hacen que muchas veces no se pueda llegar a determinadas zonas. Muchas gracias, Rosa. Javier también quería comentar algo. Pues no, realmente Adelante, Javier. Gracias, Lilian. Nuestra experiencia es una experiencia tan pequeña frente a todo lo que ustedes están conversando, pero de todas maneras, nosotros sí hemos visto cómo crecer o cómo replicar el modelo en otras áreas del municipio. Como digo, somos de muy baja densidad poblacional, pero es interesante ver cómo el modelo llega. No podemos definitivamente crecer de la manera informal que hoy somos. No podemos establecer relaciones con el municipio, con la alcaldía, conseguir apoyos, si no hay un cambio regulatorio, más allá de lo que es el punto de acceso principal o la cuestión macro que ustedes están mencionando. Hay que ver cómo estas redes comunitarias, que son una opción, de pronto pequeña para el conjunto, pero son una opción. Y cómo se flexibiliza la regulación
para que puedan recibir y participar. No sé, Sí, Javier, es muy pertinente porque hay muchos temas todavía que están por trabajarse, ¿no? Y creo que estas oportunidades de pensar, de repensar el modelo justamente para que estas nuevas formas de proveer, ¿no? Que algunas vienen desde iniciativas privadas, pero también muchas vienen desde iniciativas comunitarias. Y aquí hago referencia a lo que comentaba Diego, que creo que es muy importante que nos salgamos, o sea, cuando hablamos de estos nuevos paradigmas, ¿no? De creación, de innovación en un marco de desarrollo sostenible, además, requerimos que desde artistas, sociólogos, ingenieros, diseñadores, trabajemos en conjunto. Y algo que a mí me parece importante es que las comunidades también son actores que tienen mucho que decir y que tienen mucho que aportar. Entonces, como que esto, yo creo que esta conversación como que nos lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo ver se está trabajando desde diferentes ámbitos y cómo podemos hacer sinergias para continuar trabajando. No sé si quieren decir algo muy cortico de cierre. Me dicen que tenemos ya algunos minutos para finalizar el panel. No sé si quieren decir algo para finalizar, quizá los retos o propuestas para avanzar. Alejandro. Gracias, Lilian. Yo tengo para cerrar un mensaje importante, y es que del documento salió una recomendación oficial de la CITEL. Es una recomendación de la OEA sobre conectividad en zonas rurales y apartadas. Eso es un gran mensaje en la región entera, porque pues, es un mensaje político que aprobaron ese mensaje. Y segundo, que todos los países podrían retomarlo. Hoy, en este momento, bueno, ayer y hoy, están en este momento en la OEA haciendo otra recomendación de temas específicos de espectro para zonas apartadas. Entonces, que también salió de ese mismo documento que les mencioné. Entonces, para que el mensaje es que a nivel político en la OEA hay un gran trabajo en la CITEL sobre este tema, que esperamos llegar a buen término mañana cuando termine el CCP2 para tenerles una buena noticia en el tema de espectro, que es un tema muy delicado, que tiene muchos intereses ahí sí y que pues, es bien difícil. Para si se dan cuenta también, no solo en la CITEL, sino en la OCDE, son temas muy espinosos, los temas de espectro. No sé si Javier también ha habido eso, Rosa, bueno, Diego ha analizado el tema, pero el tema de los TV white spaces, de los espacios en blanco, de muchos otros temas de espectro que pueden funcionar en zonas rurales, tienen también muchos intereses. Entonces hay que mirarlo muy bien. Esperemos que mañana les tenga buenas noticias sobre el tema, pero igual el mensaje es claro. El mensaje es que en el marco a nivel Américas hay mucho interés, pues obviamente por el COVID lo aceleró, pero hay mucho interés en llegar a conectar lo más rápido posible a todo el mundo. Muchas gracias, Alejandro. Me dicen que hay una pregunta de participantes. Quizá podemos escucharla. No sé si puede ser a través del micrófono o del chat. Sí, Aristides ya tiene el micrófono abierto. Gracias. Adelante, Aristides. No te escuchamos. Ajá, sí está. Puedes quitarle el silencio al micrófono, darle clic sobre el micrófono para que podamos escucharte. O si tienes problemas con el micrófono, también compartir por el chat. No sé si yo no estoy viendo las preguntas. Sí, me dice Aristides que no tiene audio, pero entonces si puedes escribirla, la leemos y la hacemos. Sí, las personas que tengan preguntas pueden hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que encuentran ahí en la parte inferior. Vale, muchas gracias. Si alguna persona de los panelistas quieren también hacer una pequeña intervención de cierre, ya nos quedan unos pocos minutos. Bueno. Bueno, no sé si vamos entonces cerrando la sesión.
Quiero darles las gracias a todas y todos por participar, a quienes nos han acompañado, nos han escuchado. Qué pena que no pudimos escuchar a los participantes con sus preguntas, pero son muy bienvenidos para que sigan participando en el foro, nos cuenten sus inquietudes, y gracias a las y los panelistas por acompañarnos también. Es súper enriquecedor estos espacios de conversación. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté y que quedemos con muchas ideas y propuestas y apuestas para avanzar en los temas de conectividad en nuestro país y también en la región.